días. ¿Cómo están? Bendecidos en victoria y apretados. Acá hay algunos puestos por los que están ahí de pie. Si quieren sentarse aquí, cuidado si se sientan en la mía que está ungida. No, mentira. Aleluya. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Estamos en un tiempo de preparación. Dios nos está preparando para llevarnos a lugares mejores, más altos y más grandes. Ya les pasaremos ya me estuvieron preguntando por el WhatsApp, me dijeron, por favor, pastor, envíenos ese cine que usted tiene en el corazón. Porque hay un cine que está en la calle Fabripuch, es un cine que está ocupado actualmente. Y no sé por qué, yo estoy pasando todos los días por ahí. Paso, lo toco, lo piso, le oro, porque entiendo que es el lugar donde Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar a un lugar de preeminencia. Siempre para la gloria de su nombre. Acá el que se lleva el mérito es Él. ¿Sí? Los demás, es hermoso poder servir al Señor. Pero más hermoso es cuando servimos a Dios y vemos que es Dios el que se glorifica. Que no somos los hombres. Por los hombres caemos, fallamos, nos equivocamos. Miren, mis queridos hermanos, Ríos de Vida no depende de mí, ni de mi esposa. Nosotros somos pastores en el lugar, está también la pastora Eugenia con nosotros. Pastor David lo tenemos un poquito más retirado, se nos fue para las Argentinas a disfrutar de su familia. Pero la iglesia no depende de los pastores, siempre trasciende, porque la iglesia es del Señor. La iglesia no depende del Papa de Roma. La iglesia no depende del obispo de turno que está en la iglesia oriental, del patriarca de la iglesia oriental. Tampoco del grupo de apóstoles y de presbíteros que puede tener una iglesia o una congregación. La iglesia depende exclusivamente del Señor Jesucristo porque es suya, lavada con su sangre, y nosotros no morimos por ninguno de ustedes, pero Jesús sí. Él dio su sangre, dio su vida por cada uno de nosotros y por eso estamos reunidos en esta mañana, en este lugar. Así que gracias, hermanos y hermanas, gracias por venir, por estar, por elegir esta casa. No somos la mejor casa, pero aquí estamos, queremos servir con amor y lo primero que siempre queremos hacer es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Así que nos hemos ido preparando en algunos niveles y hoy vamos a recibir el nivel 3, por el cual vamos a ir dando pasos hacia ese crecimiento y ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero para poder comenzar primero, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que abra nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma y nuestros oídos, tanto los carnales como los espirituales, para que puedan escuchar la palabra en esta mañana. Padre nuestro, tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te rogamos que venga tu reino en esta mañana, en este lugar. Y que así como se hace en el cielo y se cumple tu voluntad aquí en la tierra, también nosotros podamos ser parte de ese cumplimiento de tu voluntad. Y que hagamos eco de tu salvación allí donde estemos. Te rogamos, Padre, que el Espíritu Santo en esta mañana nos dé entendimiento, comprensión, para poder saber y conocer y entender cuál sea la buena voluntad que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recibiréis poder. ¿Quién cree que tiene poder? Ninguno. Ay, Señor, empezamos mal, ¿Ustedes tienen poder o no tienen poder? No lo tienen ustedes, pero el Señor está en ustedes. ¿O no? ¿Entonces tenemos poder o no tenemos poder? No se lo creen. Vida, no se lo creen, no se lo creen. Así no vamos a ir al cine, Así no vamos a ir al cine a ver una película, pero
¿Cuántos creen que el poder de Dios vive dentro de ellos? A ver, ¿quién levante la mano bien fuerte? Bien fuerte, no, bien alto. Levanten la mano todos aquellos que creen el poder de Dios está en mí, está dentro de mí. Aleluya, ahí está mejor, ahí está un poquito mejor. Dice la palabra del Señor en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, cuando Jesús ya está dando sus últimas indicaciones a sus discípulos, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si bien nosotros vemos este texto, ahora vamos a dar un poquito de enseñanza. Me van a permitir, yo sé que es domingo, mañana uno tiene un poco de sueño, pero permítanme poder hacer una enseñanza, porque es muy importante que podamos comprender las diferentes fuentes de enseñanza que hay hoy en día, que nos están desviando la mirada de la voluntad de Dios para la iglesia. Porque hay escollos en el camino. Ahora están de moda, hay tres cosas que están de moda dentro de las iglesias protestantes, incluso las católicas también, y en las orientales ortodoxas y en otras confesiones de fe. Hay tres cosas que se están mezclando en la iglesia. Uno podría decir, el mundo y el reggaetón. El reggaetón hace tiempo que se metió. Y aunque es problemático, no es de los mayores problemas que tiene la iglesia. ¿Saben? Cuando pensamos que las drogas es el peor problema de la humanidad. Cosas muy visibles, pero hay cosas que son mucho más profundas y que dan problemas mucho mayores. Como por ejemplo el orgullo. El orgullo es 20.000 veces peor que las drogas. Aparte lo tenemos todos. No hay un solo ser humano que no se salve de tener orgullo. Y hay tres enemigos que se están mezclando en las iglesias. Uno es el judaísmo, donde las iglesias protestantes y evangélicas están empezando a judaizarse. Y ustedes dirán, bueno, no. Empiezan con chorraditas y después terminan circuncidando a sus hijos cuando son gentiles. Miren, mis queridos hermanos, si usted es judío de nacimiento o es hebreo, circuncídese si usted quiere. Pero ¿usted piensa que lo va a hacer más santo que se circuncide? Pero por favor, tenemos todo el Nuevo Testamento para rebatir justamente una cosa por la que Pablo vivía peleándose con los judaizantes, porque los judíos querían coger a los gentiles y decir, no, ustedes tienen que circuncidarse, tienen que respetar el Shabbat, tienen que respetar... Y Pablo le dijo, no, pará. Jesús vino a salvar a la humanidad, Él cumplió la ley, ahora ya no hace falta más la ley. Así que, mis queridos hermanos, la ley se cumplió en Cristo. Ahora nosotros estamos en la gracia. Es una temporada distinta. Es una temporada mejor porque vino Cristo a dar su vida por nosotros. Así que, mi querido hermano, ni espere, ni usted quiera que en la congregación yo vaya a tener una estrella de David, que es hermosa. Me parece hermosa. Pero el símbolo que me representa a mí es la cruz de Cristo, no la estrella de David. La estrella de David es hermosa, buenísima, amo al pueblo de Israel y que Dios lo bendiga y oramos por la paz en Israel. Pero cuidado, mis queridos hermanos, cuando empezamos a caer de la gracia para querer complementar la gracia con otras cosas. Es la gracia más yo respeto las fiestas judías. Es la gracia más... No. La gracia es suficiente. Cristo es suficiente para salvación. No le hacen falta complementos, mi querido hermano. A Dios no le hacen falta tampoco los complementos de la gracia y el diezmo. La gracia y el no sé. No, mi querido hermano, usted quiere y ponga el diezmo, hágalo por amor al Señor, por amor a la iglesia y porque todo eso se utiliza para la edificación del reino y para que vayamos creciendo cada vez más y vayamos llegando a más lugares, mi querido hermano. Pero no se sienta obligado por ley. Porque no es la ley. Usted no está obligado. Si usted lo hace, hágalo por amor. No me da miedo a estos mensajes. ¿Sabe lo que pasa? Hay muchos pastores que les da miedo a estos mensajes. Oye, la gente va a dejar de diezmar. ¿Qué vamos a hacer? No van a poner más plata. ¿Qué va? Yo cada vez que predico que no hay que poner mi dinero, más aparece más. Porque la gente lo hace voluntario, mi querido hermano. Y si Dios toca su corazón y si el Espíritu Santo está en usted,
¿Qué miedo vamos a tener? Esto se va a seguir multiplicando. Yo todavía recuerdo cuando Juan, ¿dónde está Juan? Bueno, Juan, ahí está Juan. ¿Te acordás, Juan, cuando estábamos acá y cuando pedíamos la ofrenda, estábamos pensando, ay, Señor, a ver el mes que viene, ¿cómo pagamos esto? Y nunca faltó. Mis queridos hermanos, en este mismo local hemos llegado a ser 20, 30 personas. Y el Señor siempre proveyó. Ahora somos más. El Señor va a multiplicar para que sigamos conquistando lugares, mi querido hermano. Pero no hace falta ni ley ni estar obligados a nada. Lo hacemos de forma voluntaria porque amamos a Dios. Y vemos el resultado porque Dios bendice al que bendice, ¿eh? Usted pone los diezmos, pone su ofrenda, usted es dadivoso con el Señor. Ay, no se crea, el Señor bendice, el Señor prospera, el Señor sabe dónde invierte, claro que sí. Así que, mi querido hermano, el judaísmo es un tremendo problema para las iglesias. La otra corriente es el unicitarismo, por el cual ya no existe la Trinidad. La Trinidad es un concepto que no está en la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo está el Padre. Es el único que es Dios. Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios. Es una corriente que está dentro de muchas congregaciones dando vuelta, porque hay muchos unicitarios diciendo que el único Dios es el Padre. Y mi querido hermano, acá se han chocado con un muro, porque en esta congregación, digan lo que me digan. Ya, miren, he escuchado tantas estupideces, tantas pavadas acerca del tema, que me han querido convencer de tantas maneras diferentes, y sigo viendo al Padre, y sigo viendo al Hijo, y sigo viendo al Espíritu Santo. Sigo viendo que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios. Y se terminó. Y la tercera, que es creo una de las más peligrosas, porque te convierte muchas veces en un cristiano mediocre que no busca nada de parte de Dios y no busca nada de lo espiritual. Y es el cesacionismo. El cesacionismo es una corriente cristiana de corte protestante que dice que los dones cesaron en alguna parte entre el primer y el segundo siglo de la era cristiana. Ya no hay más dones. Ya está. Ahora está la Biblia. Entonces, eso que la profecía, las visiones, usted tiene visiones, fue una descompostura de la noche. Usted, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no existe la voluntad de Dios así como que Dios te puede hablar, ¿no? Que Dios te puede decir cosas. El cesacionismo es un tremendo problema para las congregaciones. Y miren, yo me voy a atrever a decir esto. El evangelio de la prosperidad es malo. El cesacionismo es aún peor. Porque ¿saben lo que pasa? Es que el evangelio de la prosperidad lo ves venir. Nosotros tenemos un pastor que nos viene cada 2 por 3, que lo vemos en internet, ¿no? ¿Qué es en Instagram? ¿Dónde es ese tipo que... hermano, ¿cómo es? Ese fantasma que no sé... Y el tipo que va, no, hermano, está en un yate, ¿no? Hermano querido, no, estamos aquí de vacaciones, bendecidos por el Señor. Una cosa más rara ese tipo. Pero tiene cara de chanta. O sea, ¿vieron esas personas con cara que vos te acercás a él y te va a robar todo? Te va a quitar hasta el apellido. Bueno, así, igual. Vos lo ves y sí, me va a robar, tal cual. Y no es que va en un yate, y que hay vacaciones en Miami, que no sé qué, todo mucho lujo, ¿no? Todo... Pero lo ves venir, porque es un chanta, ya lo ves venir. Como mucho te robará plata, porque caíste en su red y bueno, pensaste que, bueno, te robará dinero. Al cesacionista no lo ves venir, porque parece muy espiritual, porque te habla de la santidad de Dios, porque te dice que a Dios se lo respeta, honran la palabra de Dios, y te dicen, en los púlpitos no hay palabra. Entonces, claro, vos te quedás enamorado porque decís, claro, la palabra de Dios es lo principal, la palabra de Dios, y te hablan de la palabra de Dios, y te hablan de la palabra de Dios, te hablan de la palabra de Dios, pero después te niegan el espíritu de la palabra de Dios. Y cuando vos caíste en su red es muy difícil salir de esa red. Te convertís en un cristiano frío, apático, y terminan no leyendo la Biblia, ¿eh? Mis queridos, terminan no leyendo la Biblia. ¿Saben qué terminan leyendo? Los libros de estos tipos. Que te dicen que tenés que leer la Biblia, pero con sus libros al lado. ¿Por qué te engañan?
Lo que pasa es que es el peor engaño que hay. Y hoy vamos a hablar acerca del recibiréis poder. Mi querido hermano, hemos recibido poder. Los creyentes tenemos poder de parte de Dios y del Espíritu Santo para ser testigos. En Judea, en Samaria, fíjense lo que le dice el Señor a sus discípulos. Ustedes van a ser discípulos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y dice, y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder para ser testigos. Ahora, les hago una pregunta. Los testigos que estaban allí, serían más o menos unas 500 personas. ¿Llegaron a todo el mundo? ¿Ellos llegaron a todo el mundo? Ellos no. Entonces mi pregunta es, ¿y en el hasta lo último de la tierra a quién incluye? Y entonces no es que nosotros tenemos que tener ese poder para poder llegar a lo último de la tierra y ser testigos en lo último de la tierra. ¿Y entonces por qué se cortó? Además utilizan un texto bíblico que ahora lo leeremos porque tenemos que desmontar estas mentiras. Porque además utilizan un solo texto bíblico y dos cosas que sacaron ahí un poco de la galera, pero hay un texto bíblico que es de cabecera y hoy lo vamos a ver. Porque necesitamos desmontar esta mentira, mi querido hermano, porque cuando usted está mirando en internet a los predicadores y de repente los predicadores son muy cultos, ¿no? Porque normalmente esos son los muy estudiosos, que te dicen que el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, que eso de andar temblando y donde esas cosas no son de Dios. Eso no es de Dios, no está en la Biblia. Mentira, sí está en la Biblia ha pasado de todo, mi querido hermano. En la Biblia pasa de todo. ¿Cómo que no? Jesús sanó a un ciego y lo sanó a medias y después lo volvió a resanar, escupió en el suelo. ¿Qué dirían los cesacionistas de un tipo que escupe en el suelo, que hace barro e unta los ojos a alguien? ¿Qué es lo que dirían los cesacionistas? Son los fariseos de nuestro tiempo. Y muchos los estamos escuchando, cuidado, porque si yo les tiro los nombres, más de uno de ustedes lo escucha y piensan que son buenos pastores. Ajá. No los voy a tirar. Si quieren saber, me lo preguntan después. No voy a utilizar el púlpito para eso. Pero si ustedes personalmente quieren ustedes saber qué pastores, entiendo, son cesacionistas. Hay algunos que lo son abiertamente. Pero qué pastores son cesacionistas, es mejor no escucharlos y escuchar al pastor que se llama Carlitos Naranjo. Ay, Señor. Me da bronca porque engañan tanto a la gente. Vos te encontrás con cristianos que dejan de creer en la profecía, dejan de creer que Dios los puede usar. ¿Saben? Viven congregándose en las iglesias para escuchar al pastor de turno que les dé una cátedra acerca de una fe que nunca van a poner en práctica. No hay nada peor, mi querido hermano. No hay nada peor que un lugar donde... Un restaurante donde tengas un magnífico chef, pero lo que haga es taparle la boca a la gente. ¿Para qué te sirve la comida si no la vas a poder disfrutar? Y estos pastores predican de la palabra de Dios y te llenan de la palabra de Dios y después, ¿y la fe dónde la tengo que practicar? No, la fe que... ¿vas a sanar a los enfermos? No, eso es del Antiguo Testamento, quédate enfermo. Dale gracias a Dios por tu enfermedad. Claro que sí, le voy a dar gracias a Dios. Enfermo, no enfermo, pero me quedé mal. ¿Yo voy a orar para sanarme? ¿Porque tengo un Dios que tiene poder? ¿Cómo que no? ¿O no? ¿Usted tiene un Dios que tiene poder? Y claro que sí, mi querido hermano. Y usted tiene, de parte de Dios, no solamente la facultad o la facilidad de hacerlo, sino que tiene la obligación de orar por los enfermos. Porque está en la Biblia. Tanto que hablan de la Biblia y las cosas que están en la Biblia después no las quieren. No, de verdad no los entiendo. El texto de cabecera que utilizan es 1 Corintios 13, del 8 al 13. Y lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando fui ya hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen, y ahora, esto es muy importante, permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, más el mayor de ellos es el amor. Venimos de un contexto donde el apóstol Pablo, primero vamos a mirar el contexto de la Biblia. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia de Corinto, la primera carta que le escribe es una iglesia que está dividida, es una iglesia que tiene un problema que es de orgullo. Los hermanos tenían todos los dones, o sea, los tenían todos, pero se hacían competencia unos a otros para ver quién era el que tenía mejores dones. Había mucha división. Es más, comienza diciéndole a la iglesia en Corinto que unos eran de Pablo, otros eran de Cefas, y otros decían que eran de Cristo, ¿no? Los más espirituales. Pero vamos a ver en este texto que, primero, después vamos a ver el don de lenguas, mi querido hermano. ¿Cuál es el don de lenguas? Porque hay que hablarlo eso, ¿eh? Está en la Biblia el don de lenguas. Y yo hablo en lenguas. Me encanta hablar en lenguas. Disfruto adorar a Dios en lenguas. Me encanta hacer guerra espiritual en lenguas también. Y hablo en diferentes lenguas. Y yo estoy seguro que cada vez que hablo en lenguas, cuando estoy haciendo guerra espiritual, el diablo tiembla. Porque se mueven los cielos espirituales. Claro que sí. Somos seres espirituales, mi querido hermano. Estamos en este plano, estamos en el mundo, hoy tenemos carne, mira, tú puedes tocar, te puedes doler, pero mi querido hermano, somos seres espirituales. Dice la palabra del Señor, estamos sentados a la diestra de Dios, en lugares celestiales estamos sentados. Por lo que somos personas espirituales y seres espirituales. Estamos en el mundo, mas no somos de este mundo. El texto es claro, los dones cesarán en algún momento. O sea, va a haber algún momento que no se va a necesitar más profecía, que no se va a necesitar más lenguas. Va a llegar un momento que es verdad, y dice que cuando llegue lo completo, o sea, cuando llegue lo que está completo, es el momento del final de dichos dones. Ahora bien, el problema está en cómo entendemos dónde está ese completo. Los cesacionistas lo que dicen que lo que es completo es el canon bíblico. Cuando se cumple el canon de la Biblia, entonces todo está completo. La revelación de la cruz está en la palabra de Dios, entonces no hace falta más profecía, no hace falta más dones, no hacen falta más visiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ubican un poco mal lo que es el tiempo del canon, porque el canon, en realidad el canon se termina en el año 419. Durante varios años el Papa Dámaso lo recopila en el año 360, a partir del año 360. Pero en el segundo concilio de Cartago, en el año 419, yo sé que ustedes no se van a acordar de esto, no pasa nada. Después si no lo leen, pero mis queridos hermanos, en ese año, en el 419, es cuando realmente se define el canon bíblico, el determinado que tenemos nosotros de 27 libros del Nuevo Testamento, y el canon que tiene la Biblia de Jerusalén con más libros, con 42 libros en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos otro tipo de canon, pero eso no lo vamos a estudiar hoy porque va a ser largo. Pero lo que sí les quiero decir es, ellos entienden que es la Biblia lo completo y por tanto, al estar la Biblia, ya no existen más dones. Ya me dirán ustedes que tiene que ver la Biblia con un don de sanidad. Porque si usted está enfermo, la Biblia, o sea, con la Biblia usted no se va a sanar, con el poder del Espíritu Santo sí. Entiéndanlo, no estamos rebajando la Biblia, por favor. La Biblia es palabra de Dios para nuestra vida y es la palabra profética más segura. Que por cierto, si el apóstol Pedro dice que es la más segura, seguramente es que hay otras. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no los vamos a matar mucho a nuestros hermanos cesacionistas. No quiero ir demasiado al muere, al grano. El propio texto nos deja entrever algunas cosas. Según los cesacionistas, la Biblia es la revelación final y completa y por eso los dones ya cesaron. Las alusiones personales del apóstol Pablo son claras. Dice, entonces, en ese momento, veremos cara a cara. Entonces veremos cara a cara. Después dice, entonces conoceré como fui conocido. ¿Cuál es el problema? Pablo es el escritor. En Pablo no se termina el canon bíblico. Y él dice que él, entonces en ese momento cuando llegue lo completo, conocerá cómo fue conocido. Pero el canon bíblico se terminó siglos después de Pablo.
Es más, el último escritor es Juan, porque Pablo ya había muerto 30 años antes. Así que si Pablo está diciendo de sí mismo que él va a conocer cómo fue conocido, no puede ser la Biblia ese completo. Tampoco la venida del Señor, porque la venida del Señor es un hecho específico en un momento dado de la historia donde todavía no somos transformados en la venida. Nosotros somos transformados para la venida. ¿Me entienden, mis queridos hermanos? Entonces, ¿qué es lo completo? Lo completo es nuestra llegada al cielo, donde realmente seremos perfectos, donde no harán más falta profecías. No harán más falta porque ya estaremos con el Señor, mi querido hermano. No sé usted, pero yo tengo ganas de estar con el Señor. En ese momento en el que esté con el Señor, no me va a hacer falta que venga un profeta a darme una palabra. ¿O no? ¿O ustedes van a esperar a un profeta que le venga a dar una palabra cuando estén en el cielo? Ni Moisés. Cuando me venga algún profeta, me venga Eliseo, como mucho que me explique algunas batallitas, pero ya no voy a necesitar, voy a estar con el Señor Jesús. ¿Van a hacer falta los dones de sanidad en el cielo? Porque no va a haber enfermedad. Ahora mi pregunta es, ¿hacen falta los dones de sanidad hoy? Porque nos seguimos enfermando, mi querido hermano. De hecho, el cesacionismo no podría explicar muchas cosas, como por ejemplo, la sanidad de mi mamá. Cuando mi mamá llega a los médicos, aquí en España, y me tomaré el atrevimiento de dar un testimonio personal y personal tuyo y personal mío. Mi mamá pesaba 28 kilos. Una mujer de 1,64 m, 65, pesaba 28 kilos. Y la llevaron al médico y le hicieron pruebas químicas de su cuerpo. El médico le dijo literalmente a mi papá, su mujer no tiene los elementos químicos para vivir. O sea, no sabemos cómo esta persona sigue viva. Porque para los médicos es una muerta en vida. O sea, es como una persona que está viviendo sin respirar. No se explica, no se puede explicar. Entonces, ¿cómo explican tantos dones y cuánto me podrían explicar ustedes de algún milagro que hizo el Señor en sus vidas? ¿Alguien ha recibido un milagro de parte del Señor en algún momento? Usted dice, esto es un milagro de parte de Dios. Levanten la mano los que han recibido un milagro de parte del Señor en algún momento. A ustedes no le van a poder venir con el cuento del cesacionismo, porque ustedes lo vivieron. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces nos olvidamos. Cuando pasan los años, nos olvidamos y empezamos a cuestionarnos si eso realmente fue un milagro de Dios o no. Empezamos a poner cuestiones que elevan nuestra duda y menguan nuestra fe acerca de eso que pasó. Se lo digo porque también por experiencia muchas veces lo hacemos. Recibimos un milagro de parte de Dios, pero pasan los años y empezamos a cuestionarnos, ¿no? Si realmente era un milagro de Dios, si era, no era, Y ahí es cuando las dudas comienzan a comer terreno en nuestra vida. Y por eso muchas veces estas predicaciones cesacionistas lo único que hacen es aumentar nuestras dudas. Las dudas de nuestra vida, de todo aquello que Dios hizo con nosotros, de donde Dios nos sacó, mi querido hermano. A lo mejor usted estaba perdido en sus delitos y pecados de la peor índole de este mundo. Y usted sabe que Dios lo rescató de allí. Y usted sabe que Dios hizo un milagro en su vida. ¿Qué no contar de tantos y de tantos hombres y tantas mujeres que cuentan sus testimonios de cosas que han visto al Señor? Que han recibido de parte de Dios, que han escuchado la voz audible de Dios. Obviamente no vamos a tomar eso como doctrina. Pero mi querido hermano, que el Espíritu Santo se ha callado. ¿Realmente el Espíritu Santo solamente nos va a hablar por la Biblia? El Espíritu Santo no se va a sentar al lado tuyo para decirte, hijo mío, hija mía, te quiero, te amo. O para darte un rumbo. Para decirte, lo que estás haciendo no está bien. Claro que usa la Biblia, obviamente que usa la Biblia. Es nuestro libro de cabecera. Pero no podemos cerrar nuestros oídos a todo lo que Dios y de todas las maneras que Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos han tenido un sueño de parte de Dios alguna vez? Un sueño de parte de Dios.
Y a veces uno sueña con lugares específicos, con momentos específicos, con personas específicas. Yo he dado palabra profética por sueños que era imposible que yo lo supiera. Y no es mi mérito. Yo no tengo ningún mérito. Dios me dijo que lo diga y lo dije. Sí, y también a veces me equivoqué, mi querido hermano. Pero mi pregunta es, ¿porque te equivocas deja de existir? O sea, les hago una pregunta. ¿Porque hay policías corruptos, la policía es corrupta entera? Hay policías honestos. Existe una ley. Por más que hayan policías corruptos, la ley sigue existiendo. Mis queridos hermanos, que hayan hombres y mujeres de Dios que se equivoquen, que cometan errores o que a veces abusen de esos dones para su propio beneficio, no significa que el Espíritu Santo no quiera seguir trabajando con los dones en cada uno de nosotros. Por eso en 1 Corintios, el capítulo 14, el siguiente capítulo, en el versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Tiene que haber un anhelo en nosotros por un despertar espiritual. Y siento decir esto, pero es algo que yo he estado analizando de las congregaciones en sí. Veo que en este último tiempo, en las iglesias, especialmente en Europa, hay cada vez menos ganas de recibir algo espiritual. Tenemos ganas de sacar nuestros estudios adelante, tenemos ganas de tener una buena casa, tenemos ganas de tener trabajo, tenemos ganas de tener un buen trabajo, de cobrar dinero, de ganar dinero. ¿Saben? El otro día escuchaba a un pastor que decía, pero al final, y esto analicémonos todos, cuando tenemos dinero, estamos bien. Cuando no tenemos dinero nos ponemos tristes, ¿o no? ¿No nos pasa? Cuando tenemos dinero, hacemos cosas, nos proyectamos. Cuando no tenemos dinero, no nos proyectamos. Pregunto simplemente, entonces, ¿quién es el Señor de nuestras vidas? Porque si tus proyectos dependen del dinero, entonces tu Señor no es Dios. Tu Señor es el dinero. Cuando el dinero te dice si vas a estar triste o vas a estar mal o vas a estar bien, es el dinero entonces el que te está gobernando tu vida. Pero tranquilos, estamos todos en la misma. A ver qué se piensan ustedes, que yo les hablo desde mi espiritualidad. Yo les hablo desde mi carnalidad. Porque a mí también me pasa. Porque nos pasa a todos. Pero el tema es que lo analicemos y empecemos a darnos cuenta de que no dependemos del dinero. De que dependemos de Dios. Y que dice la palabra del Señor que podemos comprar sin dinero. Que a Dios no le importa el dinero. Es más, Jesús lo demostró en todo su caminar. Mientras estaba aquí en la tierra. Pero eso será harina de otro costal y haremos una prédica acerca de esto. Que el Señor nos podrá iluminar. Pero deben nosotros crecer el deseo de tener dones espirituales para la edificación de la iglesia, para el bien de todos. Hay muchos dones espirituales, pero hoy hablaremos del más, vamos a decir, el más atacado de todos. Y es el don de lenguas. En Hechos 2, 10 y 19 nos encontramos que todos los que recibían el bautismo del Espíritu Santo recibían el don de lenguas. Esa es una verdad bíblica. Los que recibían el bautismo del Espíritu Santo lo podemos ver en todos los hechos donde recibían el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Todos hacían dos cosas. Una, profetizar. La otra, hablar en lenguas. Eran las dos cosas que hacían en todos los hechos de los apóstoles. No hay un acto donde recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hicieron otra cosa. Profetizaban y hablaban en lenguas. En las dos primeras ocasiones, tanto en Hechos 2 como en Hechos 10, tanto judíos como gentiles recibieron lenguas humanas para que otros pudieran comprender.
En Hechos 19, en la ciudad de Éfeso, la cosa cambia. Son 12 hombres, 12 personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas entre ellos. O sea que desmontamos un poco el mito de que el hablar en lenguas significa solamente que vas a hablar en lenguas, en otras lenguas de la tierra. Pasó en Hechos de los Apóstoles, comenzaron a hablar en lenguas, en glosía, como dice la palabra del Señor, en el griego original, y los demás que estaban alrededor, partos, medos, escucharon cómo alababan en sus idiomas. Entonces pudieron hablar en otros idiomas y eran idiomas de la tierra. Después en Hechos 10 pasa lo mismo, pero al revés. Los gentiles reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas y los judíos entienden a los gentiles hablar en sus propias lenguas, glorificando a Dios. En Hechos 19 son 12 personas que están, son 12 hombres, dice la palabra del Señor, a los que habían recibido el bautismo de Juan. Apolos había estado enseñando, después Pablo le dice a Aquilas y a Priscila que vayan con Apolos a enseñarle un poquito mejor el camino del Señor, porque solo predicaba el bautismo de Juan. Solo predicaba del bautismo en aguas, de arrepentimiento. Faltaba el otro, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, les quiero hacer la pregunta sincera, cuántos de aquí hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? No quiero que levanten la mano porque yo sé que es un tema muy personal. Yo no voy a obligar a nadie a hablar en lenguas, mi querido hermano. No vamos por ahí. No van por ahí los tiros. Pero sí me preocupa que la gente no quiera. Eso sí me preocupa. Me preocupa que la gente diga, no, bueno, eso es del Antiguo Testamento, o eso de los antiguos cristianos y ya está. Yo puedo seguir así como estoy. No, estoy bien así como estoy. Entonces empezamos a poner excusas y no buscamos lo espiritual. Mi querido hermano, dice la palabra del Señor que tenemos que anhelar los dones espirituales. Tú tienes que anhelar el poder, no solo hablar en lengua, sino de interpretarla, para hacer de edificación a la iglesia. Pero tienes que anhelarlo, tienes que pedírselo a Dios. No podemos quedarnos como estamos. Tenemos que crecer, mi querido hermano. Ahora bien, según algunos, el don de lenguas es algo que solamente sirve para hablar en lenguas humanas para que otros entiendan en sus propios idiomas. Por eso dicen que los dones cesaron. Ya no es necesario ese don porque tenemos a Google. Y nos puede traducir, así que. En 1 Corintios, en el mismo capítulo 14, en el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas, escuchen bien, escuchen bien lo que dice, ¿para quién habla? No habla a los hombres. Entonces, a ver, si en el don de lenguas, si el don de lenguas sirve para los hombres y son idiomas de otros hombres para que los hombres nos puedan entender, ¿dónde casa este versículo? Porque creo que el apóstol Pablo es clarito acá, Y miré el original y es igual de claro, e igual de contundente. Dice no. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este don de lengua no es para los hombres. Es para Dios. Y de paso, si los hombres te entienden, gloria a Dios. Por eso después el mismo apóstol Pablo, si leemos todo, 1 Corintios 14, es hermoso, porque pone un poco de orden, pero recordemos el origen, recordemos la base. La base era una iglesia dividida. La base era una iglesia competitiva. La base era una iglesia donde uno hablaba en lengua y el otro hablaba más lenguas porque entonces sabía más. Y uno profetizaba. Bien, mis queridos hermanos, yo he estado en iglesias donde uno daba una palabra profética y el otro le daba una contrapalabra profética. Que es una locura. Y después te enterás que eran hermanos que se habían peleado. Entonces uno tiraba una palabra y el otro para hacerle la contra tiraba una contrapalabra. Son cosas de los seres humanos, son cosas de hombre. Pero porque haya gente paveando con esos dones no significa que no existan. Claro que existen, pero hay gente que pavea con ellos. Allá ellos.
Yo no pienso pavear, pero sí quiero que la iglesia esté bien edificada. Y una iglesia donde no hay dones del Espíritu Santo no puede estar bien edificada, porque es clara la palabra de Dios. Dice que los dones son para la edificación de la iglesia. Y si no, nos falta algo. Usted imagínense en una obra donde esté el fontanero, haga toda la fontanería, esté el albañil, haga toda la albañilería, pero el electricista ni se aparezca. Usted va a tener un rico edificio, hermoso edificio, donde va a abrir el grifo y va a salir agua, pero donde no va a tener luz. Va a vivir a oscuras. Bueno, eso es lo que pasa con las iglesias donde está este espíritu cesacionista. Son iglesias que tienen agua, tienen la Biblia. Son iglesias donde están los albañiles que construyen, pero no tienen luz. Les falta el Espíritu Santo. Le falta el obrar del Espíritu Santo. Siento, no es una cuestión de dividirme de mis hermanos. Yo los amo, son mis hermanos, son mis hermanos en Cristo. Pero no voy a permitir que en esta congregación pensemos o alguien piense que los dones fueron para otra etapa de la iglesia. Los dones son para hoy y usted y yo tenemos que practicarlos, tenemos que ponerlos por obra porque son para la edificación de la iglesia. Y yo quiero y entiendo que Dios quiere una iglesia, Ríos de Vida, Barcelona, bien edificada sobre la roca, que se levanta bien y que es ordenada y que está llena de la presencia del Espíritu Santo. Les voy a pedir que me pongan los textos del 13 al 19, del mismo capítulo, de 1 Corintios 14. Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida, si es cierto que lengua extraña, la palabra lengua extraña en el original no está. En el original en griego koiné, dice lengua. Utiliza la palabra glosía, no utiliza la palabra xenoglosía, que sería lengua extraña. No la utiliza la palabra glosía, habla en lengua. El extraña se lo agregó nuestro querido Cipriano, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, se le agregaron. Pero bueno, pidan oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, y esto sí que está, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Así que mi querido hermano, esto también es una mala costumbre que a veces tenemos. Cuando usted va a bendecir a un hermano y quiere bendecir a ese hermano, no le hable en lenguas en la oreja, porque no le va a entender. A no menos que tenga el don de interpretación. Pero usted se pone en su oreja y no entendió nada. Bendígalo. Y si Dios le da algunas lenguas, bueno, pida al Señor poder interpretarlas para poder bendecir a ese hermano. Si no, el hermano se queda como, no sé qué me dijo. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora, ¿eso significa que no podemos hablar en lenguas entre nosotros? No, por supuesto que no, mi querido hermano. Y que dice la palabra del Señor que el don de lenguas es para edificación propia, así que si usted está orando, también edifíquese usted hablando en lenguas. Seguimos, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eso es importante también, mis queridos hermanos, cuando cantamos alabanzas al Señor, a veces me da la impresión de que no sabemos lo que estamos cantando. Cantamos por cantar porque la canción está linda, y sí, pero después hay un significado de esa canción, y a veces no lo ponemos en práctica. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo no sé si se mandó la parte ahí el apóstol Pablo. Yo no lo hubiera dicho eso. Pero bueno, está bien. Está en la Biblia, así que lo vamos a dejar. El apóstol Pablo a veces tenía esas cosas. Pero decía que era difícil de entender. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Sí? Pablo hablaba varios idiomas. Era judío, pero era de Tarso, por lo cual también era romano. Hablaba en griego, que el griego era el idioma vehicular del imperio, y seguramente por
cómo vemos que él se mueve en ambientes incluso religiosos y también ante gobernadores de Roma, seguramente también hablaría en latín, por no decir que sabría otros idiomas también. Pero eso no lo eximió de poder hablar en lenguas que ni él comprendía. ¿Qué tipos de...? Yo no me voy a meter ahora si las lenguas son del cielo, son de... no me voy a meter en eso. Ahora, les puedo decir y les puedo asegurar una cosa. Si usted nunca escuchó a un endemoniado hablar en lenguas, va a flipar. El día que le toque y se ponga enfrente de una persona endemoniada que comience a hablar en sus propias lenguas, lo quiero ver. Va a tener ganas de salir corriendo para el otro lado. En 2 de Timoteo, y esto es lo que quiero que sea la prédica de hoy, la enseñanza ya la hemos podido ver, mi querido hermano, los dones no han cesado y el don de lenguas es algo que debe estar en los creyentes. Es algo bueno de buscar y de esperar. Que usted no lo tiene, no es un creyente inferior, ¿sí? Quiero que lo entienda esto. No es una cuestión de creyente inferior, superior, es una cuestión de desear tener dones espirituales. Si usted no los desea, no los anhela, está bien así como está, le da todo igual. Mi querido hermano, usted está tibiecito. Y no le quiero decir lo que hace Dios con los tibios. Léalo usted en la Biblia, para que no digan que fue el pastor el que lo dijo. En 2 de Timoteo 1:6 dice, y esto quiero que pongamos especial atención: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vemos en la palabra cómo Dios abría paso a sus discípulos con visiones, con sueños, con señales, con prodigios, con maravillas. Es el tiempo de que la iglesia comience a vivir exactamente lo mismo, que se sigan produciendo señales, milagros, prodigios, visiones en medio de nosotros, mi querido hermano. Es el tiempo de despertarse, es el tiempo de despertar a la iglesia, de despertar al Espíritu Santo dentro de nosotros, de dejarlo actuar, de dejarlo trabajar, mi querido hermano. Y el Señor Jesús en Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Yo no sé, ¿usted creyó? ¿Usted es creyente? ¿Usted cree que Jesús es su Salvador? Pues estas señales lo tienen que seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y escuchen bien, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor está preparando la iglesia y les digo, de parte de Dios, en el año 2025, en el año que nos espera, viene un tiempo de unción, de milagros y de gloria para esta congregación. Usted va a ser participante de esa gloria, de la gloria del Señor derramada en este lugar. Pero tiene que anhelarla, tiene que desearla. Y hay que dejar de jugar a ser cristiano. Se terminan los tiempos de las medias tintas. Se terminan los tiempos de hoy voy porque tengo ganas, mañana no voy, hoy estoy, hoy no tengo, hoy no deseo, hoy no. Se terminaron los tiempos de las medias tintas. Vienen tiempos gloriosos donde usted y yo, todos, usted va a sanar enfermos. Usted va a liberar cautivos. Sí, usted. Claro que lo hace Dios a través de nosotros, pero ¿qué se piensan? ¿Cuáles son las manos que va a imponer? ¿Qué dijo Pablo? A veces tenemos un complejo tremendo los creyentes. Un complejo. Tenemos oraciones que son de verdad, son lastimeras.
Cuando dicen, vamos a orar por los enfermos. Ay, Señor, si tú quieres. Y decimos que es porque somos tan buenos que amamos la voluntad de Dios. Claro, somos buenísimos. Escondemos la carga de miedos, de dudas, y las queremos transformar en media fe. Y en que amamos la voluntad de Dios. Mentira. Nos escondemos detrás de la voluntad de Dios por si no sale la cosa. Por si no sale como nuestras dudas están opinando que va a suceder. Si viene acá un paralítico, nadie se va a animar a orar por él. Pero es el tiempo de cambiar esas cosas. Yo no sé si a la primera, yo creo que sí, pero bueno, a lo mejor no sale a la primera, mis queridos hermanos. Pero ¿no tenemos en la Biblia que los discípulos tuvieron toda una noche intentando liberar a un endemoniado y no pudieron? ¿No lo tenemos en la Biblia? Que nuestros padres apostólicos se equivocaron una y otra vez, pero eso no les impidió seguir. Y nosotros paramos. Y cuando alguien está enfermo, dejamos de orar por él. Si oramos 2 veces y no se sanó, bueno, viste, como que ya la voluntad de Dios que se muera. ¿O no hacemos eso, mis queridos hermanos? Yo lo hago, A ver qué se piensan. Y decimos que hay que orar por unos papeles, y oramos 2 veces y enseguida ya estamos, ay, el gobierno, por favor, deme los papeles. ¿A quién le estamos dando poder nosotros? Porque nosotros le damos poder a Hacienda, le damos poder a los gobernantes. Nosotros le decimos a los gobernantes si podemos estar en España o no. Claro, y si los gobernantes no nos dan los papeles, entonces no tenemos permiso para estar en España. Le hago una pregunta, si Dios a usted lo mandó a estar, otra cosa es que a Dios no lo mandó a estar acá. Si Dios no lo mandó a estar acá, entonces váyase. Pero si Dios lo mandó acá a esta tierra, si Dios lo mandó a España a trabajar, mi querido hermano, no hay gobernador, no hay tinieblas que le pueda negar a usted el derecho que tiene como hijo de Dios a estar en la tierra, porque de Dios es la tierra y su plenitud. No hay fronteras para los hijos de Dios. No hay fronteras para los hijos de Dios. Y nos van a querer silenciar, nos van a querer parar. Porque lo van a querer hacer. ¿Ustedes qué se creen? ¿Nos vamos a ir a un cine y nos va a salir todo bonito? Nos van a querer parar, nos van a querer boicotear, nos van a querer hacer daño. Pero si Dios nos dijo que nos iba a multiplicar, mi querido hermano, no me importa quién esté, si está el de la derecha, si está el de la izquierda, si está el del centro requete izquierda o el de requete derecha, me da igual. Esté Milei, Trump, esté quien esté en el gobierno, la iglesia va a seguir prosperando porque nosotros dependemos de un rey que es inamovible. Nadie lo puede sacar de ahí. Nadie le puede quitar el trono a Dios. Nadie. Por eso les adelanto, para este año 2025, vamos a comenzar a hacer cursos de milagros. Aquí en esta casa se van a empezar a dar cursos de milagros. Como lo hicieron en otros lugares, y vamos a practicar. Y nos vamos a equivocar. Y usted va a dar una palabra profética que no le pegó ni una. Seguramente se va a equivocar. Se va a equivocar más de una vez. No existe el don perfecto en nosotros, porque todavía está en nuestra humanidad. Pero lo que no voy a permitir es que el diablo nos diga a nosotros que no podemos. Lo que no voy a permitir bajo ningún concepto es que en esta congregación el Señor nos diga que los milagros, no, está bien, dejémoslo ahí. No, mi Dios sana. Mi Dios sana gente con cáncer, mi Dios sana gente paralítica y no tiene pierna y el Señor puede hacer que le aparezca una pierna. ¿Cómo que no? Dios lo puede hacer. ¿Cómo que no lo puede hacer? Después si lo hace, cosa de él, pero yo lo voy a orar con fe. Y mi querido hermano, es el tiempo de empezar a cambiar nuestras oraciones, de cambiar nuestra forma de orar, porque oramos pidiendo permiso a algo que Dios... ¿Ustedes escucharon lo que dijo Jesús? Ustedes tienen que ir a sanar a la gente, tienen que ir a echar fuera demonios, no tienen que andar pidiendo permiso para echar fuera un demonio. ¿A quién le van a pedir permiso? Señor, ¿será que puedo echarlo? Eso es lo que no entendieron los discípulos. Por eso estuvieron toda la noche con un endemoniado. No lo entendieron, no comprendieron.
No comprendieron que era el poder de Dios en ellos. Ahora, Pedro y Juan lo comprendieron años después, un tiempo después, tantos años no, pero un tiempo después, cuando pasaron por el templo de la Hermosa y había un paralítico que estaba allí, desde que era pequeño, él estaba allí. Siempre, todos los días, Jesús pasó al lado de ese enfermo día tras día y lo habrá visto un montón de veces y le habrá dicho, espérate que Pedro y Juan te van a sanar. En algún momento te van a aparecer mis discípulos, ahora son medio alcornoque, pero cuando estén preparados, te van a venir, te van a sanar. Y llegó un momento que estos le dijeron, ay, por favor, dame algo de plata, ¿tenés algo suelto? ¿Tenés algo de plata? Y Pedro, ¿qué le dijo? La verdad que no, de eso no te sabía lo que tenía y lo que no tenía también. No tengo ni plata ni oro. Lo que tengo. Lo que tengo. No dijo, Señor, ¿será? ¿Puede ser? ¿Será tu voluntad a lo mejor que este hombre se sane? Lo que tengo te doy, levántate y anda, porque es lo que aprendió. Y es lo que, ¿sabes? En los años nosotros nos hemos perdido mucho. Somos muy bíblicos cuando queremos, muy antibíblicos también cuando queremos, porque esas oraciones que nosotros hacemos no están en la Biblia, ¿eh? Esas oraciones que nosotros, Señor, si es tu voluntad, si te parece bien, sana, mi hermana, esas oraciones no están en la Biblia, no son bíblicas. Usted vea la Biblia cuando la gente tenía que ser sanada, ¿cómo eran las oraciones? Levántate y anda, sé sano en el nombre de Jesús. Camina, talita cumí. Así son las sanidades del Nuevo Testamento. Así es como el Señor sana. Y en la iglesia hemos metido duda tras duda. Hemos metido dudas y dudas en nuestras oraciones. Y por eso no son efectivas. Y por eso los que han tomado muchas veces el lugar son milagros engañosos. De gente que engaña a la gente. Engaña trayendo a sus propios enfermos. Porque ocuparon el lugar de una iglesia que debía ser algo normal, sanar a los enfermos. Donde en una reunión de repente se moría uno por dormirse en una prédica del pastor. No se me duerma, mi querido hermano. Bueno, acá como mucho se va a caer en el suelo, pero ustedes se plantean ese momento. Estaba Pablo predicando y de repente uno hizo, se cayó de la ventana, se mató. Y Pablo dijo, no es el momento, dale. Encima, lo más gracioso es que sanaban a la gente, se resucitaban los muertos, y pasaba de todo. Y él seguía predicando como, ¿y si esto es normal? ¿Qué pasa que no es normal entre nosotros? ¿Qué pasa que cuando alguien se sana es como que, ¿en serio? ¿Te sanaste? ¿De verdad? ¿Dios hizo algo en vos? ¡Ah! ¡Qué cosa tremenda! Dios hace milagros. Y después venimos predicando que Dios es omnipotente, omnipresente, y nos sorprendemos cada vez que hace algo. Vivir la vida milagrosa y sobrenatural de Dios tiene que ser algo normal para los cristianos. Tenemos que caminar sobre lo sobrenatural de Dios. Así que como es el tiempo, mi querido hermano, es el tiempo. Le vamos a dedicar el año 2025 a que Dios comience a hacer maravillas entre nosotros. Y yo sé que las va a hacer. ¿Quién está dispuesto? Levanten la mano bien alto los que están dispuestos para hacerlo. Pues pónganse de pie. Y hoy vamos a hacer juntos una oración de fe. Y no le vamos a pedir a Dios que a lo mejor nos dé los dones. No. Los dones ya están en nosotros. Dios ya los puso en nosotros. Padre, hoy declaramos que es el tiempo del despertar de esta congregación. Vamos a despertar a los milagros que tú tienes preparados para nosotros ya de antemano. Señor, este lugar es un lugar milagroso de poder, de bautismo del Espíritu Santo, y donde tu gloria se va y se manifiesta de manera poderosa. Aquí estamos. Nuestras manos, nuestros corazones,
nuestros oídos, nuestros labios están preparados para soltar palabra de Dios, palabra tuya, Señor. Sabemos que en algún momento nos vamos a equivocar, claro que sí. Pero sabemos también que tú estás con nosotros. Y donde el corazón está dispuesto, tu Espíritu Santo acompaña. Donde el corazón está dispuesto, tu Espíritu Santo hace. Donde el corazón está dispuesto, tu Espíritu Santo se mueve. Y sabemos que te vas a mover en medio de nosotros. Que ya lo estás haciendo. Que ya estás comenzando la obra. Porque has despertado en nuestros corazones un nuevo mover espiritual para esta ciudad de Barcelona. Para la gloria de tu nombre. Y nosotros vamos a trabajar para que la gente venga del norte, del sur, del este y del oeste, preguntándose qué es lo que sucede en ese lugar. ¿Qué es lo que sucede? Que los enfermos son sanados. ¿Qué es lo que sucede? Que los cautivos son liberados. ¿Qué es lo que sucede? Que los pecadores se arrepienten. Y que tu presencia y tu palabra son nuestra cabeza, son nuestra bandera. Señor, en esta mañana oramos por ese cine, Señor. Prepáralo pronto para nosotros. Señor, que los recursos del cielo desciendan para poder tomar ese lugar y todo lo que tú tienes para nosotros, todos los lugares que tú tienes para nosotros en Barcelona. Señor, queremos llevar como si un río de vida esté en cada barrio, en cada calle haya una parte de ríos de vida trabajando para el reino de los cielos, para la gloria de tu nombre. En esta mañana lo declaramos. Es una declaración de fe, Señor. Está en nuestro corazón. Tú lo has hecho. Tú lo vas a hacer. Oh, mi querido hermano, si Dios te ha dado el don de lenguas,